Hola, Gustavo. Mica, quedaste como organizadora junto con Guillermo, así que Bueno, podés manejar el escenario a tu gusto. vamos a iniciar. A mí ya seguramente me conocen un poco más por esos seminarios teóricos grabados largos y algunos presenciales. Soy Guillermo Esquinela, pero hoy incorporamos para el dictado de estos seminarios teóricos a Micaela Pieretti, que es docente de la cátedra y cuya experticia está dentro de lo que es de la dermatología. Por lo tanto, aprovechamos su experticia para desarrollar uno de los temas del trabajo práctico 22, que se refiere a antiparasitarios, donde se subió al entorno los videos grabados de antiparasitarios, que tiene dos partes. Uno que habla de parásitos intestinales y otro que habla de Chagas. Y en este caso vamos a hablar de antimicóticos, donde vamos a desarrollar por una cuestión, supongo que de prevalencia, eso lo va a decir Mica, de micosis cutáneas superficiales, o sea, tratamiento de micosis cutáneas superficiales. Así que, por un lado, les recomiendo que vean los videos subidos al entorno de antiparasitarios, pásenlo en 2x, vayan pasando de largo, como les dije, en las partes que la microbiología ya les dio y focalicen más en la farmacología, pero creo que es importante que desarrollemos las partes, los marcos teóricos y que ustedes cuenten con esos marcos teóricos para tener fundamentos y no sean solamente repeticiones de contenidos. Así que bueno, los dejo con Micaela Pieretti. Muchísimas gracias, Mica, y te vamos a escuchar. Muchas gracias por la presentación. La idea de esta primera introducción, a ver si me pasa. Ahí está, bueno, es hablar un poco de qué son estas micosis cutáneas superficiales, definir el problema de salud y conocer lo que es la historia natural, porque el objetivo nuestro del tratamiento, este año estamos en farmacología, entonces vamos a empezar a conocer las medidas farmacológicas, pero recuerden que para todas las enfermedades también existen medidas no farmacológicas, pero nuestro objetivo es cortar con esta historia natural. Entonces, para empezar a definir el problema de salud, cuando decimos micosis nos referimos a enfermedades infecciosas que son producidas por hongos. Cuando nos referimos a cutáneas es porque afectan la piel, pero también los anexos cutáneos. Cuando hablamos de los anexos nos referimos a los pelos y las uñas. Y al decir que son superficiales es porque comprometen la capa más superficial de la epidermis, que es la capa córnea, y también la queratina de los pelos y las uñas. Este es un dibujo de la piel donde vemos que la capa más superficial es la epidermis, lo más superficial de todo es la capa córnea. Por debajo se encuentra la dermis, donde ahí está la unidad pilosebácea, es decir, el pelo, las glándulas sebáceas, también hay glándulas sudoríparas, también en la dermis es donde están los vasos y los trayectos nerviosos, y por debajo comienza el tejido celular subcutáneo. Estas enfermedades afectan la capa más superficial de la piel. Y como decía Guillermo, o sea, ¿por qué tenemos que conocerlas y por qué traemos a este trabajo práctico de la semana de estas enfermedades? Es porque son un motivo de consulta muy frecuente y estas enfermedades afectan aproximadamente un 20-25% de la población mundial. Hagan la especialidad que hagan, van a estar en contacto con estas enfermedades, ya sea con pacientes, ustedes mismos o algún
familiar, algún amigo. ¿Cuál es la historia natural? ¿Qué es lo que nosotros queremos evitar con nuestro tratamiento? Que estas infecciones se extiendan a otras partes del cuerpo y que se hagan infecciones generalizadas. La transmisión a otras personas, nuestro objetivo va a ser cortar con esta transmisión, ya sea en convivientes o, por ejemplo, en pacientes que van a piletas y que tienen que dejar de ir por el riesgo de contagio. Existe el riesgo de infección sistémica en casos de inmunosupresión. Recordemos que cuando estamos hablando de antimicrobianos, como ya vimos con antibióticos, siempre nos basamos en una tríada. En la tríada que tenemos en cuenta al huésped, al microorganismo y el antimicrobiano. Bueno, en huéspedes inmunosuprimidos, estas infecciones que solamente afectan la capa superficial de la piel pueden hacerse sistémicas y tener compromiso de órganos internos y que sean situaciones graves de salud. También lo que es el estigma social, porque como afecta a la piel es lo primero que se ve en las personas, entonces muchas veces a los pacientes les trae alteraciones psicológicas tener estas infecciones. También hay cada vez más consultas por estas infecciones, que la mayoría de ellas son leves y si aprendemos a tratarlas vamos a disminuir este número de consultas. Y también son infecciones que se pueden resolver en unidades sanitarias, no es necesario que los pacientes concurran tal vez a hospitales de derivación, como son, seguramente ustedes están cursando en el Hospital San Martín, el Hospital Rossi, el Hospital San Juan. Estas consultas muchas veces llegan a esos hospitales y se pueden resolver en el primer nivel de atención, entonces también está bueno empezar a conocerlas y ver cómo se resuelven. Y porque si nosotros no hacemos nada pueden dejar lesiones cicatrizales irreversibles, que eso va a aumentar aún más el estigma social. Bueno, las podemos dividir en tres grandes grupos: las dermatofisias o tiñas, las candidiasis cutáneas y las pitiriasis versicolor. El primer grupo, las tiñas, son infecciones producidas por hongos llamados dermatofitos, que poseen unas enzimas que son queratinasas, que lo que van a hacer es hidrolizar la queratina de la piel y los anexos. Y es por esto que van a afectar la capa bien superficial de la piel, que es donde está la queratina. Los dermatofitos, o sea, estos microorganismos, se pueden clasificar según su género en Microsporum, Trichophytum o Epidermophytum, y según su hábitat y la afinidad que presentan en antropófilos, zoófilos o geófilos. Tienen distintas formas clínicas que ahora les voy a mostrar fotos de cada una de ellas. Todas se denominan tiñas, pero según en la parte del cuerpo en la que aparecen es el nombre que se le agrega. Todas se caracterizan por presentar placas. Cuando nosotros en dermatología decimos placas, son lesiones sobrelevadas, mayores a 1 centímetro, eritematosas, que las vemos rosadas, escamosas, es decir, que tiene descamación, que esto es porque está engrosada la capa córnea, la capa más superficial, anulares, es que tienen forma de anillo, y este borde que es bien delimitado. Entonces, esta es una foto de un paciente con una tiña corporis, porque estas placas anulares eritematosas de borde bien delimitado se encuentran distribuidas en todo el tronco. Esto no es lo más común que vemos. Esta forma más extendida suele ser en huéspedes inmunocomprometidos, ya sea inmunocompromiso por algún tratamiento inmunosupresor, por alguna infección inmunosupresora como el HIV o en pacientes diabéticos. Este caso es de la tiña facial. Fíjense que la forma de describir la lesión es la misma, pero cambia según la localización. La tiña pedis o pie de atleta, que también vemos como tiene este borde bien delimitado y suele afectar la planta de los pies y los espacios interdigitales. La tiña inguinal, lo mismo, la forma de describir la lesión es la misma, suele afectar. Eso es muy común, la tiña inguinal y la tiña pedis, porque son zonas donde se genera mucha humedad, secundaria a la transpiración o secundaria a la acumulación de ropa, y eso altera la barrera cutánea y son zonas más propensas a este tipo de infecciones. La onicomicosis, que lo que vemos es que la uña cambia de color, ven que acá tiene un color más amarillento, y lo principal es que la uña está engrosada. Eso se denomina hiperkeratosis subungueal. Y es muy importante porque es muy difícil que los antimicrobianos que nosotros le queramos dar puedan penetrar esa uña que está tan engrosada.
van a ver, esto lo vamos a ir charlando a lo largo de la clase de hoy, que se venden muchas cremas, como por ejemplo esa que se llama Unesia, que justamente se vende para el tratamiento de las infecciones en las uñas y en realidad no sirve de nada. Si bien el principio activo sí serviría, no tiene una buena eficacia porque no puede penetrar bien esta uña engrosada y poder llegar, sí, a donde está el problema, que es debajo de la uña. Así que no serviría. Después sí vamos a charlar cómo sería el tratamiento en estas situaciones. Después lo que tenemos es la tinea capitis. La tinea capitis es muy importante, es muy común en niños y tenemos que hacer un tratamiento rápido porque el riesgo es que se genere una alopecia cicatrizal. Esto es que en esa zona donde está esa inflamación puede ser que no crezca más pelo y eso es algo irreversible. Entonces imagínense, miran en esta foto el gran tamaño que tiene esta placa. Si esto genera una alopecia cicatrizal, va a tener un fuerte impacto psicológico en el paciente. Y por otro lado tenemos lo que son las tineas incógnitas. Fíjense cómo acá lo único que vemos es este borde bien marcado. En el centro lo que parece es piel sana. Muchas veces esto nos dificulta un poco el diagnóstico porque cuesta encontrar ese borde bien delimitado. Y esto es muy común en pacientes que se ven que les sale algo en la piel, van y se compran alguna crema que les recomiendan en la farmacia y esas cremas suelen tener corticoides. Y esto nos altera la forma normal de la lesión, baja la inflamación de la lesión por los corticoides y nos dificulta un poco el diagnóstico, que también ya vamos a charlar de eso. Esto era para mostrarles que en los últimos años ha cambiado un poco la epidemiología de lo que son las tiñas del cuero cabelludo y también de las barbas, de la tiña facial, digamos. Antes la tiña de cuero cabelludo era muy común en niños, ya después hacia la adolescencia, por todo el cambio hormonal y por todo el aumento de secreción sebácea y toda la seborrea. Esa seborrea hacía que sea más difícil para los hongos penetrar en el pelo y generar una infección. Pero en los últimos años se pusieron de moda las barberías y en las barberías se usan ciertas máquinas que van generando microtraumatismos en el cuero cabelludo y ese microtraumatismo favorece a que los microorganismos penetren. Estos son algunos reportes de los últimos años de Argentina y de España y bueno, que aumentó el número de casos tanto en niños como en adolescentes que son los que concurren a las barberías. Hay una pregunta que, transpiración, ¿a qué se refieren? No entiendo bien a qué es lo que no se entiende de eso. Suelen ser zonas que transpiran mucho, se denominan hiperhidrosis. Las plantas de los pies son zonas que transpiran o la zona inguinal tiene muchas glándulas sudoríparas, que ahí hay transpiración fisiológica. Pero en algunas personas que transpiran más se genera humedad y eso altera la barrera cutánea y eso hace que sea más propenso a las infecciones. Ahora después, si quieren, leo todas las preguntas y respondo. Vamos ahora a la candidiasis cutánea. Bueno, como ya saben, como ya deben haber visto en microbiología, cuando hablamos de cándidas, son micosis oportunistas provocadas por levaduras del género Candida, que estos hongos son parte de la microbiota de la piel y de las mucosas y que generan enfermedad cuando aumenta el número de Candida por diversos factores. Puede ser en los extremos de la vida, donde las defensas funcionan en menos, por humedad local, como decíamos, con las tiñas, enfermedades sistémicas como diabetes, infecciones crónicas como HIV o algunos fármacos como antibióticos o corticoides. Hay distintas formas de candidiasis cutánea, muchísimas más. Acá les resumí algunas que son las más comunes, que seguro son las que también están viendo ahora si están empezando a ir a los hospitales. La candidiasis de la cavidad oral es lo que se conoce como muguet oral, que son estas placas blanquecinas bien adheridas a la lengua, que si nosotros usamos algún bajalenguas, todas estas placas desprenden. Lo que es la queilitis candidiásica o boquera, que se le conoce, el intertrigo candidiásico, ¿sí? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Mica. Perdón. Sí. El intertrigo candidiásico,
que fíjense la diferencia cuando hablábamos de las tiñas. En este caso también se pueden afectar los pliegues, como por ejemplo este es un pliegue interglúteo, pero en este caso no tiene un borde tan delimitado, sino que es toda una placa, que decíamos que es una lesión de gran tamaño, que se palpa. Tiene un color rojo brillante y tiene todos estos puntitos que se llaman pápulas satélites. Y por esta humedad la piel se lastima y decimos que tiene fisuras. Lo que es la vulvovaginitis o la balanopostitis cuando afecta la zona genital, que lo típico es esta secreción tipo leche cortada y el eritema del glande. También puede tener pápulas, que cuando es pápula son lesiones chiquititas sobrelevadas. Y la perionixis y onixis candidiásica. La perionixis es la inflamación de la piel que está alrededor de la uña y la onixis cuando tenemos compromiso unguial por cándida, que si bien en esta foto no se puede ver muy bien, una pista diagnóstica que nosotros tenemos para sospechar que esa onicomicosis es por cándida es que la uña adopta un color más verdoso. Después, para hablar de pitiriasis versicolor, es una micosis causada por levaduras lipofílicas que son del género Malassezia. Son hongos que también forman parte de la microbiota de la piel y clínicamente en este caso vamos a ver máculas. La diferencia de la mácula con la placa es que la mácula no se palpa, no son lesiones sobrelevadas. Y tienen colores variados. Pueden ser hipocrómicas, es decir, más claritas del color normal de la piel del paciente, rosadas o eritematosas, e hipercrómicas, que esto es cuando son más oscuras del color normal del paciente. Y tienen una descamación muy fina. Estas son algunas fotos, son estas máculas, en este caso son hipopigmentadas o hipocrómicas, que suelen afectar la región alta de la espalda, y esta descamación a veces no se hace visible y lo que nosotros hacemos es con el dedo raspar un poquito la piel sobre esas máculas y vamos a ver cómo la piel se empieza a descamar, que eso lo llamamos signo de la uñada, porque literalmente estamos pasando ahí nuestra uña, y cuando es positivo nos hace sospechar clínicamente en una pitiriasis versicolor. Esta es una forma hiperpigmentada. Y bueno, y esas eran algunas de las imágenes. Ahí dejo de compartir, así seguimos con lo de Guille. Muchas gracias. No sé cómo dejar de compartir. Si alguien, muy buena ponencia. Podemos hacer una pequeña, Sí. es 24, 5 minutos de alguien que se sale por preguntarle algo a Micaela. Después, hacia el final, también podemos seguir preguntando. Dale. Mientras yo... Ahí está. ¿Preguntas ahora entonces? Sí, yo mientras tanto voy Dale. acomodando esto, no te hagas problema. Bueno, muy bien. Me gusta que se respondan entre ustedes. Tal cual. La infección puede afectar a cualquier persona en cualquier parte del cuerpo. Hay algunas zonas que son más propensas a tener estas infecciones por los hongos porque la barrera de la piel se altera. La barrera de la piel es una barrera de defensa que está dada por las uniones químicas que tienen entre las células porque está toda la flora que normalmente está en la piel por cierto pH y por células inmunes. Toda esta barrera se altera en algunas zonas, por ejemplo, esto que les decía, ciertas zonas húmedas, y esa humedad se puede generar en zonas de transpiración, como son los pies o los pliegues. Pero como ahí muy bien respondió León. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, acá preguntan qué es mejor para el tratamiento en dermatofitosis crónica, terbinafina o fluconazol, oral o tópico y tópico. Ahora eso vamos a charlar un poco también después de la clase de Guillermo. En general, depende, a ver, para qué tipo de dermatofitosis estamos hablando. En general preferimos los tratamientos tópicos, porque como se afecta la parte más superficial de la piel, si damos una crema tópica, se absorbe y hace efecto localmente, pero no tiene casi nada de absorción sistémica, porque vieron que decíamos la enfermedad está localizada en las capas superficiales de la piel, en la epidermis, y ahí no hay vasculatura. Entonces el poco fármaco que llega a la dermis es el que se absorbe.
De esta manera, al tener poca absorción sistémica, tenemos también menos efectos adversos. Así que en general, cuando se puede, preferimos los tratamientos tópicos. Y te van a tener que pagar el bono después. Sí, me parece que acá están teniendo Sí, preguntas, están no sé si son de aprovechando. farmacología, sino que son personales. Bueno, ¿hay algo más que tenés ahí? ¿O después No, seguimos? lo que preguntan sobre tratamiento de la onicomicosis, a manera general, que ahora también vamos a charlar un poco en la clase después de ver los antimicóticos. Como decíamos, las formulaciones tópicas no suelen servir, por eso que yo les decía que las uñas están engrosadas, entonces los fármacos, si bien el principio activo que puede estar en la crema puede ser correcto, no penetran bien toda la uña, entonces no tendrían efecto. En esos casos sí solemos indicar tratamientos sistémicos vía oral, porque lo que queremos es lograr una absorción sistémica y una vez que el fármaco llega a la sangre se distribuye en todo el cuerpo y ahí llega a la uña, digamos por la irrigación que tiene la uña y va haciendo el efecto. Así que para la onicomicosis preferimos tratamientos orales. Y esto del fluconazol de 150 sería la opción, bueno, depende. Depende para qué estamos hablando. Siempre pensemos que todo lo que venimos hablando de antimicrobianos, por un lado, tenemos lo que es la tríada de Davis. Tenemos que ver de qué paciente estamos hablando, de qué huésped estamos hablando, de qué microorganismo, y ahí vamos a elegir el antimicrobiano. El fluconazol es muy bueno cuando la onicomicosis es por cándida, porque recuerden que siempre que hablamos de antimicrobianos tenemos que conocer el espectro. Vamos, Mica, vamos a, porque si no estamos hablando de fármaco y no sabemos cuál es el mecanismo. Y esto Sí, es tal cual. farmacología básica. ¿Estamos? Vamos a Dale, metámonos para entender un poco de farmacología básica. Es terapéutica. Bastante aprovechamos la experticia de Micaela y después la vamos a explotar cuando termine. Acá tenemos que entender siempre que estamos en farmacología básica, eso a la hora de lo que van a ustedes desarrollar, van a tener que estudiar para los parciales, para el examen final, van a estar vinculados en los aspectos farmacodinámicos y en los aspectos farmacocinéticos. Después la conveniencia del tratamiento y la dosificación la irán viendo, no sé si la llegan a ver en aplicada, pero bueno, o en la práctica cuando corresponde. Bueno, vamos a empezar con esta parte que va a ser la más dura seguramente, pero esta no. Esta es lo que hablaba Gustavo Marín, es el flyer de la obra de teatro Chagas, Juicio a tres bandas, por eso es importante que ustedes vean en el video la parte correspondiente al tratamiento de la enfermedad de Chagas, donde está desarrollado también distintos aspectos, como Micaela inició, que siempre tenemos que tener en cuenta que cuál es el problema de salud, ¿no? O sea, cuál es el problema de salud cuando vivimos diabetes, cuál es el problema de salud cuando vivimos insuficiencia cardíaca. Bueno, cuál es el problema de salud cuando estamos hablando de micosis superficiales, o en este caso antiparasitario referido a Trypanosoma cruzi. Es una obra de teatro en el cual, como dice acá, es un viaje teatral hacia el aprendizaje activo. Es la segunda vez que hacemos esta experiencia. El año pasado se hizo también en el Teatro Coliseo Podestá. Pregunten a compañeros que hayan cursado a ver cómo fueron, cuál fue su experiencia. Es algo distinto, la oportunidad para muchos de ustedes de tener su primer encuentro con el teatro y que en este caso lo tengan en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata es un lujo. Eso, diríamos, como zanahoria para entusiasmar, diríamos, por las buenas, por las malas, es esto de que es una actividad extra, actividad extra paralela, no me acuerdo cómo la llamábamos en su momento, y se les va a pasar asistencia, van a tener que a la entrada dejar un papelito con su nombre, apellido y número de delegado. Esta obra, bueno, participé en la escritura del texto y sí, es para la promoción, sí, para todos, para la promoción mucho más.
van a ser parte de los contenidos que se van a hablar, van a ser evaluados en los parciales, en los coloquios y en los finales seguramente según los docentes que les toquen. Y tiene buena onda la obra, así que se las recomiendo. Bueno, a ver, que no me corre. Profe, Sí. el 15 de octubre yo justo tengo un recital. Bueno, las cuestiones particulares la tratan después con la secretaria. Y bueno, cada uno después lo plantea como le parece. Pero si te imaginas, somos como 700, yo te entiendo. Nosotros siempre tenemos buena voluntad, pero bueno, vamos a vos eso plantear tu duda a través del mail de la cátedra. Bueno, vamos a hablar del tratamiento de micosis superficiales. Mica planteó el problema de salud, planteó las micosis, los distintos tipos de micosis, y acá lo que nosotros vamos a hablar es de los antimicóticos, focalizando en los mecanismos de acción, en algunos aspectos farmacocinéticos, en resistencia, seguridad y conveniencia. En principio tenemos un esquema similar al que ustedes conocen y han visto siempre para antimicrobianos, antibacterianos. Lo que acá tenemos que tener en cuenta es de que estamos hablando de un hongo, y el hongo tiene una determinada estructura, él tiene su núcleo, no es ya un procariote, es un eucariote, pero tiene pared celular también, ¿no? El otro día en una clase algún estudiante planteaba que los procariotes se caracterizaban por tener pared y los eucariotes no. Bueno, las células vegetales también son eucariotes y tienen pared celular. Y los hongos también son eucariotes y también tienen núcleo y tienen pared celular. Eso para aclarar como forma general. Por lo tanto, y tienen vías metabólicas que las diferencian de la misma manera que las bacterias. Entonces, farmacológicamente, poder apuntar alguna vía metabólica o alguna estructura que diferencia de la célula eucariota, a la búsqueda de moléculas que puedan intervenir en esos sitios blancos, digamos, es el objetivo de la farmacología. Buscar, a ver, cómo podemos tocar esas estructuras o esas vías metabólicas diferentes a la célula eucariota nuestra, humana, y con eso vamos a minimizar seguramente efectos adversos. Por lo tanto, en este caso, voy a destacar algunos que están vinculados a los fármacos probablemente más utilizados, algunos blancos farmacológicos. Uno de los blancos farmacológicos está en apuntarle a la membrana celular del hongo. El otro está también intervenir a nivel de la membrana, puede ser a nivel de la pared, pero bueno, esos son otros fármacos, vamos a destacar estos. Y un grupo que son centrales es la vía de síntesis del ergosterol. Como nosotros tenemos colesterol, esa famosa vía que en bioquímica todos ustedes estaban en estado de éxtasis cuando la veían seguramente, sintetizamos colesterol, los hongos sintetizan ergosterol. Es una estructura química similar que se inserta en la membrana plasmática y regula la fluidez de esa membrana. Por lo tanto, en esta vía vamos a tener distintos sitios en el cual se van a intervenir inhibiendo la síntesis de este esterol, que es un esterol que, y la inhibición de la síntesis de este compuesto va a afectar a la célula. Después tenemos otro grupo u otro fármaco que actúa también a nivel de la síntesis o degradación de microtúbulos, que ustedes ya vieron en antineoplásicos, también algo parecido
por ejemplo, con Taxol o los alcaloides de la vinca, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este grupo, con los polienos, que son moléculas que caracterizan por tener una parte muy hidrofóbica y una parte muy hidrofílica. ¿Qué hacen los polienos, este grupo de fármacos? Se unen, se unen al ergosterol, ¿no? Dentro de la membrana. Se unen al ergosterol. El ergosterol es lipofílico, entonces la parte lipofílica se pega al ergosterol y la parte polar, diríamos, queda en la zona externa. ¿Qué hace? Genera poros. Ya desde el momento que la membrana genera poros, va a generar un cambio de potencial de esa membrana propia para los hongos y va a hacer que la célula entre en estado de lisis y muerte celular. Es un mecanismo muy sencillo. Después está el grupo de fármacos que hablamos recién, también que está vinculado a la síntesis de ergosterol. Hasta, diríamos, farnesil pirofosfato, ¿recuerdan de bioquímica? Recuerdan que las estatinas, que fármacos que también los mencionamos en cardiovascular, creo que en la parte de cardiopatía isquémica, hablamos de las estatinas como inhibidores de la hidroximetilglutarico-A reductasa. Bueno, pero esto está referido a esta enzima en nuestras células, porque el colesterol es propio diríamos, de los animales y es precursor de muchísimos compuestos, ¿no? Que no son útiles. En el caso de los hongos, tienen la primera vía, que es parte de una etapa que es prácticamente igual, y la segunda, que conduce al ergosterol, empieza a diferenciar. Y ahí donde tenemos los blancos, donde tenemos las alilaminas, que viven en el pasaje de escualeno a epóxido de escualeno. Tenemos los azoles, que ustedes ya lo hemos estado hablando y hoy vamos a poder marcar mucho más. Por favor, si verifiquen que tienen cerrados los audios, porque se genera un ruido que es bastante molesto. Estoy como el presidente, ya me parece. Bueno, espero diferenciarme. Bueno, tenemos los azoles, que los hemos mencionado cuando vimos farmacocinética, porque tienen una propiedad, porque estas enzimas que tenemos acá son enzimas del sistema citocromo P450. Eso es importante a considerar. Y eran enzimas de baja especificidad de sustrato, o sea, que cualquier ansia puede intervenir en ese lugar. Y después vamos a tener otro grupo de fármacos que son las morfolinas, que también intervienen en esta vía. Los azoles, que son importantes, dentro de ellos está el que mencionó Micaela, para el tratamiento de las que vienen en las lacas o en esas pomadas para el tratamiento de la onicomicosis, que es un imidazol, el que mostró en la carta ella. Es un grupo de medicamentos antimicóticos muy utilizados, donde hay dos grupos que pertenecen a los grupos de los imidazoles por su estructura química, que tiene una estructura diazólica, o de los triazoles, donde tienen 3 nitrógenos en su átomo de molécula. Esto marca diferencias, digamos, en cuanto a la potencia, al espectro, etc.
pero no vamos a entrar en mayores detalles. El mecanismo de acción de los azoles es inhibir oxidasas, monooxigenasas del citocromo P450, dos subtipos, no importa qué subtipos, pero conocida como la nosterol 14-alfa-demetilasa, que es esta, e inhibir la síntesis de ergosterol. Un compuesto que es vital para los hongos. Dentro de los triazoles tenemos una serie de compuestos donde tienen particularidades farmacocinéticas a considerar. Yo esto después voy a hacer un PDF con esto y lo vamos a subir al entorno, así que no tienen necesidad de andar escribiendo todo. Hay particularidades que siempre las tienen que tener en cuenta a la hora de, o las van a tener en cuenta más directa o indirectamente a la elección, cuando vayan a elegir estos fármacos. Uno, por ejemplo, todos son azoles, triazoles, pero fíjense que esas diferencias químicas hace que, por ejemplo, el fluconazol tiene un metabolismo hepático mínimo, mientras que los otros tienen un metabolismo hepático importante. Eso ya ustedes les pueden empezar a inferir, ¿no? A quién se le podría dar, si yo tengo que hacer un tratamiento sistémico, uno u otro. No sé si hay una consideración al respecto que ya puedas agregar, Mica, con respecto a esto. No, sí, que eso lo tenemos en cuenta nosotros. En general, en personas sí, o añosas o que ya sabemos que tienen un problema hepático, ahí elegimos, por ejemplo, fluconazol. O sea, teniendo en cuenta, habiendo pasado por otros criterios de selección antes, entre fármacos que tengan la misma eficacia, la misma seguridad, por conveniencia elegimos esto, así que sí es súper importante. Eso en farmacología básica es para que ya vayan, después van a tomar decisiones como dice Mica, pero ustedes ya hoy pueden empezar a inferir respecto a esto. Exacto. Bueno, la eliminación es renal, por lo tanto, si tenemos un paciente con insuficiencia renal, se supone que no le daríamos fluconazol, ¿no? Esas consideraciones que ustedes tienen que ir tomándolas. Después, en la práctica, van a consolidar. Otro que tiene que, importante, fíjense, esto que vimos cuando vimos farmacocinética, que ya les quedó allá lejos y hace tiempo, los fármacos, fíjense la diferencia de biodisponibilidad que tienen, no la diferencia, sino que en el caso, por ejemplo, del itraconazol, donde se optimiza con ingesta de alimentos. Mientras que para el voriconazol se disminuye con ingesta de alimentos. Eso a ustedes les va a generar, diríamos, también toma de decisión o por lo menos considerar cuándo tienen que tomar el fármaco o no, o cuán alejado de las comidas tienen que tomar ese fármaco o no. Son consideraciones que puedan tener, o sea, son parámetros, muchos parámetros farmacocinéticos que ustedes mismos van después lo van a poner en la práctica a la hora de elegir cuál de estos antimicóticos van a prescribir. Con respecto a interacciones farmacológicas, esto está puesto así a propósito porque para que vean el impacto que tiene esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos en farmacocinética de inductores y de inhibidores, ¿qué pasaba con la vida media de un fármaco que era coadministrado con un inhibidor, con un inductor? Bueno, le cabe lo mismo, obviamente, a este grupo de fármacos. ¿Por qué? Porque si pasan su metabolización por citocromo P450 y yo tengo otro fármaco que también está pasando por el mismo lugar, voy a tener un efecto inhibitorio. Ustedes ya deben saber y pueden plantearse qué pasa, la pregunta, casi preguntas de final, ¿qué pasa con la vida media?
de ese otro fármaco, ¿no? ¿Cómo se puede resolver con la dosificación? Bueno, son cosas a resolver, algunas a resolver y otras que en esas no se pueden resolver. La idea de esta tabla es ver lo complejo que hay de la gran cantidad en este caso de los triazoles, y la interacción con fármacos que disminuyen la absorción, porque siempre uno plantea el problema farmacocinético desde el punto de vista metabólico. A veces el cambio de biodisponibilidad, así como puede estar con los alimentos, como hemos hablado, también puede estar con, digamos, la interacción con otros fármacos. Otros que aumentan el metabolismo, o sea, disminución de la absorción del fármaco. Fíjense acá con el omeprazol, cómo puede disminuir la absorción del itraconazol. Lo mismo aumenta el metabolismo. Acá sí, ya los tenemos porque los conocemos. Rifampicina, antimicrobiano, antibacteriano, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, antiepilépticos, ¿no? O sea, vayan registrando estas cosas. Hagan una tablita de las distintas interacciones. Como vimos también en las bacterias, para las bacterias también hay mecanismos de resistencia. No sé cuán potente, o sea, cuán riesgosos son como lo son en el caso de las bacterias. Eso no sé vos, Mica, qué podés decir al respecto. Sí, no suele ser tan relevante como con las bacterias, en este caso no. Bien, o sea, no es tan relevante, pero existen. Pero las lógicas de resistencia, tampoco es que le vamos a inventar nada nuevo, las lógicas de resistencia son algunas las mismas que las que ustedes vieron para las bacterias. Por lo tanto, no les cuesta nada, digamos, consolidar resultados. Por favor, los micrófonos, por favor. Por favor. Dentro de los azoles, en los mecanismos de resistencia tenemos dos a destacar, que es la modificación de la diana, o sea, del citocromo P450 que inhibe los azoles, o bombas de flujo, ¿no? Más o menos parecido a lo que hemos visto en bacterias. Bueno, ahora vamos a hablar de otro grupo que son las alilaminas, donde está la terbinafina, que es otra de las vedettes, que también interviene en la síntesis de ergosterol. Inhibe la síntesis del ergosterol en otro sitio, diferente al de los azoles, que es a nivel de la escualeno epoxidasa. Nuevamente pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque esta escualeno epoxidasa no es otra cosa que es un citocromo P450, por lo tanto inhibe el citocromo P450. Por lo tanto, cualquier fármaco que va a pasar, como les dije, los citocromos P450 son de baja especificidad de sustrato, por lo tanto, cualquier cosa que pueda meterse en su sitio activo se va a meter y va a generar inhibición. Y eso afecta, o hay que tener en cuenta, a la hora de dar antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, beta bloqueantes, etc. Por lo tanto, estos fármacos presentan una gran cantidad de interacciones farmacológicas. También puede incrementar la depuración o el aclaramiento de la ciclosporina, que es, y afectar, diríamos, comprometer, diríamos, la inmunosupresión y rechazo de post-trasplante. Y bueno, nuevamente hablamos de la rifampicina, como aumentar el clearance de la terbinafina o la cimetidina, que actuaba como inhibidor. Acá también hay algunas interacciones respecto
no sé cuánto peso tiene esto a la hora de prescribir Mica, que la cafeína potencia los efectos de la terbinafina. No, después clínicamente eso no. Obviamente lo tienen que conocer, pero después, digamos, en la práctica diaria no tiene tanto efecto. Ahora, las inhibiciones del citocromo P450 con muchos de estos fármacos sigue. Sí, súper. Y además, perdón que te interrumpa, Guille, pero fíjense que son fármacos que se usan, o bueno, para tratar depresión, trastornos de ansiedad, problemas cardíacos, toda la lista que mostró antes Guille antes son problemas de salud graves. En este caso que estamos hablando, suelen ser infecciones leves. Entonces, si tenemos alguna otra alternativa de tratamiento, vamos a priorizar el tratamiento del problema cardíaco, el problema neurológico y no jugar con interacciones con esos fármacos. Bien. Bueno. Nuevamente la resistencia. Acá hay un trabajo, como dijo Miguela, no son tan comunes. Encontrar alguna cepa de hongo resistente a la terbinafina es muy raro, pero bueno, se encontraron en algunos reportes de algunas cepas de hongo que tienen modificaciones en el sitio blanco de la escualeno epoxidasa. Ahora tenemos estas amorfolinas, amorolfina, donde las morfolinas inhiben también la silcosterol. En este caso hay dos sitios blancos, una de 14 reductasa y otra una isomerasa. No sé cuánto se usa en este grupo de fármacos. No, viene en formulación en laca, que es como un esmalte que se podría usar para la onicomicosis, que era eso cuando la infección está en la uña, pero recuerden que decíamos que en general las formulaciones tópicas para la onicomicosis no tienen mucha eficacia porque la uña está engrosada y no penetra bien. Existe en el mercado, pero bueno, no se usa mucho, la verdad. Bien, o sea, hasta ahora venimos con los azoles y con la terbinafina. Sí, exacto. Y acá viene uno que se usaba hace mucho tiempo, no sé si se sigue usando tanto ahora, que es la gliciofulvina, donde el mecanismo de acción es inhibidor mitótico, se une a los microtúbulos de los hongos polimerizados, inhibiendo que se despolaricen, por lo tanto quedan armados y no es posible la mitosis. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando vimos antineoplásicos algún fármaco que actuaba parecido? Pregunto. Colchicina, por ejemplo. Colchicina. Bien, o sea, el Taxol, ¿no? O sea, tienen los alcaloides de la vida que hacían al revés, ¿no? Impedían que se forme el uso. Este impide que se despolimerice. Ahí está la diferencia. La gliciofulvina también presenta interacciones farmacológicas a nivel del citocromo P450. Su importancia reduce la eficacia de la warfarina, un anticoagulante, de los anticonceptivos orales, y potencia los niveles de alcohol. Esto lo puedo con mi propia experiencia, mi única borrachera incontrolada fue justamente hace mucho tiempo, era muy joven, tendría la edad de ustedes, había ido a una fiesta, había tomado bastante y estaba tomando gliciofulvina. Nunca me sentí tan borracho. O sea que esto es una realidad. Y el fenobarbital disminuye los niveles de gliciofulvina. Nuevamente, la resistencia tiene que ver con algunas cepas donde hay una pared muy gruesa o engrosada, me he encontrado, donde no permite que la gliciofulvina la atraviese. El tema de las resistencias, ¿cuál es el asunto? Que las resistencias siempre se hacen a nivel in vitro en este caso, entonces pueden que encontremos alguna cepa
pero desde el punto de vista después clínico, o por lo menos en número, no van a tener grandes problemas. Tenemos Sí, este... perdón que te interrumpa, Guille, pero de la grisofulvina, un dato de la farmacocinética es que la biodisponibilidad oral aumenta cuando se consume con alimentos grasos. Y eso, si bien no se usa tanto, sí se usa más que nada en pediatría, en las que son las tinnias capitis, tiene más llegada, digamos, al folículo piloso, por eso se usa más que otras. Y a las madres se les dice que a los nenes le den el fármaco con un pedacito de manteca, un pedacito de dulce de leche, un pedacito de queso. Así que eso sí es algo importante, un dato farmacocinético importante que sí tiene aplicación clínica. Muy bien, muchas gracias. Para eso está Mica, haciendo aportes relevantes. Bueno, después está la ciclopirixolamina, ciclopirox. No sé cuánto se usa esta también, Mica. Esta, perdón, al igual que la otra, también viene en una laca como un esmalte para uñas y también la eficacia es bastante baja, pero se comercializa igual que la otra que decíamos de la laca. Y el mecanismo no está muy claro, se habla de que tiene una alta afinidad por cationes metálicos trivalentes, que son cofactores de determinadas enzimas, y bueno, que son importantes para el hongo, y bueno, y ahí su actividad antifúngica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de tratamientos. Yo voy a poner un poco de lo referido a los farmacéuticos, que siempre nos olvidamos, ¿no? Cuando empezamos también con farmacocinética, hablamos de vías de administración. Entonces, pero siempre ustedes en general, quizás es un defecto también de nosotros, ¿no? Pero piensan en el fármaco, ¿no? Piensan en el fármaco. Si ustedes piensan de que yo para un tratamiento de mi hipertensión tomo 10 miligramos de enalapril, imagínense qué volumen de una sustancia debe ser 10 miligramos de enalapril, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con ese comprimido, ¿no? Seguramente que tomo en tamaño y en peso. ¿Y por qué? Porque, bueno, cuando se preparan los medicamentos, es importante que ustedes empiecen a diferenciar lo que es propiamente el principio activo, ¿no? Lo que hace al fármaco en sí, que es el que tiene el efecto terapéutico que nosotros buscamos, como nosotros pensamos, y los excipientes o vehículos, que es la parte químicamente inactiva de un fármaco en general. ¿Cuál es la función de este excipiente? Estabilizar los principios activos, mejorar su absorción, su biodisponibilidad y en este caso penetración en la piel, ¿no? Porque la biodisponibilidad, Mica le planteó la estructura de la piel, bueno, acá, si queremos llegar donde tenemos que llegar, tenemos que atravesar zonas de células muertas, o sea, hay que lograr eso. Y eso requiere de una serie de compuestos que los facilita. Y otros también que tienen que ver con efectos beneficiosos, a veces inespecíficos, que tienen estos medicamentos, que pueden ser propiedades refrescantes, hidratantes, astringentes. Puede haber mucho, incluso el año pasado un estudiante, un compañero con usted decía el color, porque el shampoo, por ejemplo, que yo había llevado un frasco de shampoo con ketoconazol, era rojo, ¿no? No sé si tiene otros colores. Bueno, hay un diseño, a él se le ocurrió y estaba bueno, claro, cuando uno se está duchando y uno tiene problemas de vista, necesita saber y poner la mano a ver qué cantidad tiene. Todo eso está pensado, no es que es aleatorio, no es que los de la industria farmacéutica en ese caso se le ocurrió que tenía que ser rojo por capricho. ¿Está? Bien, entonces ahora ya Micaela habló varias veces, vamos a enfocar dos tipos de tratamiento. Esto
ya vamos a pasarlo. Acá pueden empezar después a preguntar de nuevo. Tratamientos tópicos, donde tenemos una serie, los compuestos estos que hemos ido mencionando, como por ejemplo los polienos, como la nistatina, que se emplean en el tratamiento de la candidiasis. Los azoles tópicos, ¿no? Donde ya tenemos un espectro un poco más amplio porque abarca los dermatofitos, de las tinias, esas que mencionaron, levaduras, donde está también la de la Pityriasis versicolor y de las candidiasis, ¿no? Que presentan distintos preparados como cremas, polvos, shampoo, spray, etcétera, en distintas concentraciones. La terbinafina tópica también incluye a los dermatofitos y a las levaduras, y acá tenemos las que planteamos, las dejamos ahí, vimos los mecanismos, pero con las dudas, ¿no? Las morfolinas, que son de amplio espectro antifúngico, pero, digamos, se emplea como laca, como dijo Mica, en las uñas, y la incógnita es cuán eficaz es. Lo mismo con el ciclopirox, ¿no? Esto en cuanto al tratamiento tópico. No sé si querés agregar algo de esto. Sí, Guille, que como bien decía Guillermo, que todas estas formulaciones tópicas se van diferenciando según si son, bueno, una laca, una crema, un ungüento, una loción, y todas esas distintas formulaciones también dependen de la cantidad o de la relación aceite-agua que tengan. Recordando que aceite va a tener un contenido más lipídico, y si recuerdan cuando veíamos los primeros trabajos prácticos, la ley de Fick, cuanto más contenido lipídico tiene una sustancia, más capacidad va a tener de atravesar las membranas, atravesar todas esas barreras y distribuirse más, en este caso de absorberse más. Entonces hay ciertas formulaciones, como por ejemplo el ungüento, que tiene más de este contenido aceitoso, más lipídico, y se usa cuando hay problemas en la piel más gruesa. Por ejemplo, la piel de las palmas y de las plantas normalmente es más gruesa, entonces se usa esa formulación en esas zonas. Así que eso obviamente es como, no lo tienen que saber aplicar ahora, pero sí saber que existe, como dice Guillermo, no solamente importa el principio activo, sino la vía de administración y cómo es la formulación, porque lo vamos ajustando según el huésped que tenemos enfrente. Buenísimo. Sí, porque siempre al excipiente lo dejamos como algo Sí. tonto. ¿Qué es el excipiente? No, bueno, sí, el excipiente favorece muchas cosas. Y esto también, se lo voy a dejar después para que ustedes si quieren verlo, pero los tratamientos sistémicos, ¿no? Donde ya acá la cosa, hay una posología, como había ahí alguien que estaba ahí ya preguntando qué pasaba con el macrofluconazol 150. Un espectro para qué está indicado, ¿no? En el caso del fluconazol, la grisofulvina, la terbinafina, itraconazol. Bueno, esto ya es terapéutica, pero incluso esto ya tiene un efecto sistémico, lo cual va a generar, diríamos, en el caso, por ejemplo, de la onicomicosis, la posibilidad de una accesibilidad no desde la superficie de uña dañada, donde está llena de no sé qué estructura dura, impermeable, Queratina. sino desde queratina pura, desde la base. Sí, sí. Así que esto simplemente se los muestro para que ustedes puedan ver, y todo lo que hace al perfil de seguridad y ampliación, siempre cuentan con esta bibliografía. Yo sé que para ustedes los libros ya es algo en desuso, no lo critico, porque tengo un hijo que estudia medicina como ustedes y me cuesta que agarre los libros. Pero bueno, tienen que buscar fuentes de donde informarse y que esas fuentes sean, diríamos, creíbles y actualizadas. Y por eso la importancia de esto de poder dar una clase
compartida. Para mí, ya el año pasado, un poco de casualidad, nos cruzamos con Mica, Sí. que estábamos en la misma cátedra, pero no la conocía, y creo que esto puede enriquecer. No sé si querés decir algo de tratamientos sistémicos. Sí, como mensaje general, obviamente que después se individualiza cada paciente particular, es que todas estas infecciones, como decía hoy, que suelen ser leves, intentamos optar por tratamientos tópicos en todas estas formulaciones, dependiendo de los excipientes según la localización de la infección. Los casos en los que elegimos tratamientos sistémicos suele ser bueno para la sonicomicosis, que decíamos esto, que la uña está muy engrosada y ningún tratamiento tópico penetra bien en esa uña llena de queratina, o alguna infección de estas de la piel que son muy generalizadas. En esos casos, o en huéspedes inmunosuprimidos, también en ese caso elegimos tratamientos sistémicos. Y la tercera situación es para la tinea capitis, porque vieron, bueno, no, el primer dibujito que yo les mostré de cómo es la estructura de la piel. Cuando se afecta el pelo, ya el folículo piloso alcanza una profundidad mayor que el resto de las infecciones. Entonces necesitamos una absorción sistémica para que el fármaco llegue a la sangre y desde la sangre llegue a la dermis, que es la estructura de la piel vascularizada, y al llegar el fármaco por la dermis, llega ahí al pelo donde está el problema. Pero el concepto sería ese, más allá de cada situación particular, que en general vamos a optar por estos tratamientos tópicos. Hablando de tratamientos tópicos, Micaela, Sí. es muy común ir a la farmacia y que, mire, tengo esto, y van y hacen una crema super mix compuesta, por ejemplo, con gentamicina, betametasona y alguna azol. ¿Alguno se acuerda antes que Micaela? Porque la pregunta de Micaela es, ¿qué cuidados o cuál es la indicación y qué cuidados hay que tener? Para algunos ya hace poco cursaron, hoy, esta semana. Gentamicina, ¿qué tipo de antibacteriano era? ¿Se acuerdan? Gentamicina. ¿A qué grupo pertenecía? Los aminoglucósidos. Aminoglucósidos. Muy bien. Muy bien, molto bene. Bien. Y también suelen tener, o sea, suelen tener las más comunes, miconazol, que acá vemos que es un antimicótico, gentamicina, que es un antibiótico, un aminoglucósido. Y también tienen betametasona. ¿Qué era la betametasona? ¿Se acuerdan? ¿A qué grupo de fármacos pertenece? Glucocorticoides. Corticoide. Bien. Muy bien, bravo. Bueno, esas cremas se conocen como triple asociación porque tienen un antimicótico, un antibiótico y un antiinflamatorio, porque los corticoides, si recuerdan, tienen este efecto antiinflamatorio. Son muy comunes, como decía Guillermo, si uno va a la farmacia y les dice al farmacéutico, me salió esto en la piel, y seguramente te van a dar esa crema porque primero son de venta libre y segundo le pega un poco a todo. O sea, si lo que tenés... Claro. Eso. La verdad que sí, los motivos de consulta más frecuentes en la piel son infecciones, ya sea por hongos o por bacterias, o lo que son las dermatitis, las inflamaciones por un montón de causas. Entonces esta crema le va a pegar a todo, a alguna infección o alguna inflamación. A nosotros los dermatólogos no nos gusta porque nosotros preferimos ver bien el paciente, hacer un correcto diagnóstico e indicar el tratamiento correcto. O sea, si sospechamos una infección micótica, dar un antimicótico, una bacteriana, un antibiótico o alguna inflamación, un corticoide. Porque recuerdan qué otros efectos pueden tener los corticoides a largo plazo. ¿Alguno se acuerda de eso? Inmunosupresión. Exactamente. Exactamente. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de vía inhalatoria en asma, que también se daban corticoides? Uno de los problemas que era. Cándida. Bien. ¿Ven cómo Exacto. se funciona? Muy Se bien. Reaccionar, bien. Exacto, y además, como tienen efectos sobre las proteínas, en este caso, si se dan formulaciones tópicas sobre las proteínas de la piel, pueden provocar atrofia cutánea.
Entonces, los pacientes tienen esas cremas, cada vez que les sale algo se la ponen y al final no están tratando la verdadera causa porque no saben qué es lo que tienen, pero sí le estamos sumando efectos adversos. Y como les mostraba hoy una foto de esa que se llama tiña incógnita, en la que no se ve bien la lesión clínica por esto, por el efecto antiinflamatorio que tienen los corticoides, que baja, sí, la inflamación propia de la micosis, pero el hongo sigue estando. Entonces tenemos que hacer un tratamiento correcto. Bueno, Ante la duda, manden a un dermatólogo. eso. Bueno, con esto vamos a terminar. Falta el presente, así que no se vayan. Y después, si se quieren quedar haciendo alguna pregunta, nos vamos acá. Recordemos, Chagas, Cuido a 3 bandas. Van a poder ver la máscara. Hoy vieron la máscara del profesor Guillermo Esquinela. En este 3 bandas van a ver la máscara de esa misma persona en actitud, en fase actor. Es una buena experiencia. Profe, Sí. ¿Será que sería posible principalmente estos seminarios que hablan de antimicrobianos, estos finales por lo menos, subir al entorno, estos que tenemos con ustedes? Vamos a subir las diapositivas en PDF. Pero el vídeo no hay posibilidad. Y leí un poco. Yo justamente la parte mía la detallé un poco más justamente para que lo puedan tener. Ustedes también tienen que, al final, o sea, acá hay ciertas cosas que tienen que poner un poco de voluntad y cuando algo no les quedó, vayan a los libros que están en el entorno. Bueno, vamos, insisto, se le va a pasar asistencia, pero va a ser una fecha muy interesante porque vamos a tener materiales especiales para finales, etc. Así que, bueno, ahora damos un minuto para que escaneen el QR. Si alguien quiere quedarse preguntando, acá estaremos.